Muchas gracias, Katy. Mire, desde hace unos días estábamos viendo cómo se ha movido el peso con relación con el dólar, cómo va el tema del petróleo y cómo va el tema de las gasolinas. Así que invitamos y como siempre amablemente nos acompaña aquí en el estudio el doctor Raimundo Tenorio, analista económico y financiero del Tecnológico Monterrey. Raimundo, qué gusto como siempre. Buenos días. Muy buenos días, un gusto, Pepe. Hace 2 días, a principios de semana, el peso sufrió un nuevo descalabro, pero se había mantenido bien, inclusive se fortaleció, los precios del petróleo bajaron, pero la gasolina no baja. Cuando teóricamente, entre el IEPS, que es el impuesto que se le impone, y supuestamente se tiene que manejar con el precio del petróleo, tendría que bajar su costo. ¿Por qué no está sucediendo esto, Raimundo? Bueno, y más que el precio mismo del petróleo, el precio mismo del derivado, que es la gasolina. Para poner en contexto el precio de la gasolina, el 75 a 78% hoy de la gasolina que consumimos en México es totalmente de importación. Sí. Por lo tanto, el importador mayoritario en México es Petróleos Mexicanos, no la iniciativa privada. El 96% de toda la gasolina que se importa es Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos es quien paga esa factura en términos de dólares. Al estar estable el precio del dólar peso, entonces el pago que tiene que hacer Petróleos Mexicanos por la gasolina de importación se mantiene también estable. Pero además, si tomamos en cuenta que esa facturación de importación baja en términos del valor de la factura porque el precio del derivado del petróleo, que es la gasolina, ha bajado en los últimos 3 meses 25%, entonces, bueno, si yo soy el importador y estoy importando más barato ese insumo que distribuyo además en el país, pues debería yo de bajar el precio. Claro, además, bueno, además en el precio final yo voy a cobrar mis costos de logística en llevarlo hasta las terminales, estos grandes centros de acopio, y de ahí se mueven pipas, ¿verdad?, a las estaciones de servicio que nosotros conocemos. Bueno, pues solamente yo, importador monopólico Petróleos Mexicanos, le agrego los impuestos, que es un 35% en promedio entre IVA y el impuesto especial de producción y servicios, el IEPS. Y ya lo coloco al público. No ha sido así. Para poner en contexto esto, no sé si se alcanza a ver en la cámara, estos serían los 4 componentes, ¿verdad?, del precio de la gasolina. El costo de la llamada molécula, que representa un 61.3%, lo que es el componente de impuestos, los costos de logística, que es llevarlo por ductos o por pipas hasta las estaciones de servicio, y el margen de utilidad para el dueño de la estación de gasolina. En razón de ello, en esta gráfica, nosotros vemos en la línea negra, aquí, perdón. La del centro. Digamos. Aquí es, este es el precio, la que está del centro, es la baja en el precio de importación. Es decir, ha bajado el precio de importación de ese componente que es el 61-63% del precio. Y esta línea que está arriba en azul es el precio de la gasolina magna hasta el 22 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio se ha mantenido prácticamente sin cambio al consumidor final. Y esta línea que está en rojo es el diferencial en favor tanto del importador de mayoreo, que es Petróleos Mexicanos, como también de que se suma al margen que obtienen las estaciones de gasolina. Los precios de logística en el último mes, como sabemos, se incrementaron porque se tomó la decisión de cerrar los ductos y moverla por pipas. Está bien, esos costos de logística además son 14 veces más altos que la conducción por ductos. Sin embargo, mi hipótesis, en razón de que llevo seguimiento de esto semana con semana, es de que no solamente en este momento el gobierno federal está cobrando el componente de impuestos de manera total, sin subsidio, no solamente está... Además, perdón que interrumpa, el subsidio se quitó desde la administración del expresidente Peña Nieto, ¿no? Justamente este estudio no es necesariamente mío, es de la Comisión Federal de Competencia Económica para analizar qué ha ocurrido con la liberalización del mercado de gasolinas. Y se va actualizando esta información, ahí sí por su servidor. Entonces, bueno, lo que tenemos es de que no nos hemos visto beneficiados con el 25% de baja del precio de importación de gasolinas. ¿Por qué razón? Es una hipótesis de su servidor, que el gobierno está haciendo su guardadito. Es como soy el monopolio de importación y distribución, no les bajo el precio, sigo cobrándola igual, ¿de acuerdo? No les transfiero el beneficio de la baja del precio de importación, guardo ese dinerito para, entre otras cosas, enfrentar pues los altos costos de logística en los que incurrí por transportar la hora en pipas y, ¿por qué no? Bueno, un poquito pues para impulsar otro tipo de gastos. Porque además no está cumpliendo la promesa de campaña del actual presidente, ¿no? Él había dicho que se iba a bajar el precio de la gasolina y si ahora todo esto es favorable para bajarlo, es un tema político por el cual no lo ha bajado. Político y económico. ¿Por qué razón?
porque lo que ocurre con el monopolio es que establece las condiciones del mercado. Sí, claro. Si tuviéramos verdaderamente competencia de importadores de gasolina, no tendríamos nosotros que estar pagando los precios que pagamos ahorita en la estación de gasolina. No, y esas Pero no empresas tiene privadas comprarían la competencia. gasolina a cualquier otra. Y Entonces, la venderían habiendo claro. monopolio, claro. hace de las suyas un monopolio. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Pues va a ¿Quién durar sabe? hasta el tiempo en que los inversionistas, en su sano juicio, que quieran invertir en la importación de gasolina, construcción de sus propios ductos y de distribución hasta las estaciones terminales, lo hagan. ¿Ya? Los inversionistas no están invirtiendo a la velocidad que se esperaba en los ductos y en terminales, justamente por los riesgos que implica por la delincuencia a la que hemos llamado huachicol. Huachicol. Muy bien, Raimundo. Pues entonces, pendiente, lo que es un hecho es que ya debería de haber bajado el precio. Sí, señor. Eso sí. Así es un hecho. Y el peso también se ha mantenido estable, ¿no? Inclusive se recuperó, Pues, perdió un poquito, pero si también estuviera ligado con esto, tendría también que haber bajado. Y la es más, gasolina. si el monopolio quisiera, no se elevaba el precio como ha ocurrido en la última semana, ¿eh? Y se han mantenido estables los precios, como tú mencionaste, del petróleo y del derivado de gasolina. Entonces, donde hay competencia, hay que voltear hacia el país del norte y lo podemos ver. Claro, Los consumidores se han beneficiado con un 25 a 26% de baja en el precio de la gasolina. Y donde no hay competencia, que es en México, por la importación mayoritaria de Pemex, tenemos que sufrir estos precios altos. Pero Raimundo, siempre es un gusto y sobre todo cuando hay una explicación tan clara como esta. Muchísimas Al gracias. contrario, Pepe, un gusto. Muchísimas Hasta la gracias. próxima. Ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Más claro no puede ser. Sí tendría que haber bajado el precio de la gasolina y esto no se ha conseguido.